¿Mande? Yo me quedé con esta duda. Ajá. Tú dijiste que se fue a Francia y que inició una vida con María Magdalena. Y en el libro de Mario Rostro de Luna dice que Ciencia Quina estudió al lado de su padre. Y esa es mi duda. Él no nada más estuvo en Francia viviendo, estuvo en India. No, pero después de la crucifixión. Sí, después de la crucifixión se dice que Jesús murió, vivió y murió en Cachemira. ¿Dónde es Cachemira? Sí. Se supone que ahí están los restos, incluso hay personas que afirman ser descendientes de él y van contando la generación. No nada más que se haya quedado en Francia, como allá estaba María Magdalena, él se fue a alcanzarla. Y ya después vayan a saber a dónde más estuvo. Porque de eso se habla muy poco. Hay que ver que Cataluña es un lugar mágico allá en España. Y España tiene lo suyo. Y no es nada extraño que Jesús de Nazaret haya estado también en ese país. Diríamos que se convirtió en pata de perro, viajando. Hugo. Bueno, Hugo, tú que terminas o te vas antes de la clase, ya luego tú lo pones al corriente, Anita, sobre la inscripción, mensualidad. De acuerdo a la posibilidad. Pues entremos al tema, agradeciendo que en este día en el que todo el mundo anda de pachanca y ustedes vienen acá. Muchas gracias por la asistencia y vamos a hablar acerca del significado de los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Soñamos? ¿Tú sueñas? ¿Rafa? Sí. ¿Anita? Y yo también. Todos soñamos, pero los sueños hay que darle la importancia o nada más es una proyección de nuestra mente. Cuando nos acostamos, se dice que el alma sale de la materia y deambula por varias partes. Y cuando regresamos, cuando despertamos, si bien nos fue, sencillamente decimos que soñamos. Y hay personas que no recuerdan sus sueños y pasan los años y no recuerdan nada. ¿A qué se debe este tipo de fenómeno? Sencillamente a que tienen una pésima memoria onírica. Pero todo personaje en sí sueña. Para soñar se necesita cumplir con un requisito. ¿Y cuál es? Dormir. Y cuando nosotros estamos durmiendo, el cuerpo astral, que algunos denominan el alma, se escapa de la materia, del cuerpo físico, y deambula como sonámbulo, de una manera inconsciente. Hay gente que afirma y asegura tener pánico sobre los sueños. No les gusta soñar, ya que dicen que los sueños se convierten en realidad. Y hay mucho de verdad al respecto. Grandes acontecimientos que se suscitaron, primero se manifestaron en los sueños de algunas personas. Y lo que nosotros soñamos, si nos ponemos a analizar,
En ocasiones decimos, pero si esto ya yo lo había visto en un sueño. Qué bonito fuera que pudiéramos medir el tiempo en el sueño. Que despertáramos hoy, tenemos un sueño y digamos, esto va a suceder dentro de una semana, dentro de 3 días, dentro de un mes, dentro de un año, pero no podemos afirmar tal cosa por el estado de inconsciencia en el que nos encontramos. Además de tener nuestra conciencia dormida, soñamos cuando estamos despiertos. Y ahorita que ya cayó el velo de la noche y que pronto iremos a entregarnos en los brazos de Morfeo, en ese instante les digo, seguimos soñando, y es aquí cuando algunos no entienden, pero yo les digo, es metafórico. Seguimos soñando porque nuestra conciencia sigue dormida. Hay que darle la importancia a los sueños y hay que saber diferenciar lo que es un sueño a una proyección mental o a una videncia que tenemos en los momentos en que vamos a despertar o estamos despertando o nos estamos durmiendo. Que esto vienen siendo avisos. Yo me acuerdo hace como unos 15 años, 2003, ya hace 16 años, 2003, tenía yo 25 años de no ir a casa, 25 años. Y me informan que mi progenitora estaba bastante malita. Y a ver cómo le hacía, no fuese yo cuando ella ya no me iba a reconocer. Y estaba yo con esa inquietud. ¿Y ahora cómo le hago? Para empezar, no tengo dinero para empezar. Y viajar a otro país no es tan fácil. No es lo mismo agarrar el avión y decir me voy a Baja California, me voy a Yucatán, me voy a Jalisco, que decir un viaje internacional es otra cosa. Y yo estaba con ese pendiente y me acuerdo que una tarde, después de degustar los sagrados alimentos, me acuesto y me entra un estado de somnolencia y veo a unos metros de distancia, posiblemente a unos 6, 7 metros, estaba mi progenitora y le flanqueaban los costados 2 personajes que vestían al estilo de los safaris, es decir, esas personas que acostumbran participar en los safaris allá en África. Un traje de coordinado, y me acuerdo el color beige o color hueso, y eran 2 personajes blanquitos, gorditos, los señores ya de avanzada edad, su barba canosa, su sombrero tipo expedición safari, y estaban a los lados de mi mamá. Y adelante de ellos había un muro posiblemente como de unos
50 centímetros aquí, de piedra. Y yo cuando vi aquello, salgo corriendo hacia mi mamá y brinqué el muro. Estaba fácil para mí brincarlo y la abrazo. Y algo en mi interior me dice, ya está el viaje y nadie lo para. A los pocos días estaba yo en Costa Rica. Eso fue una visión, o bien podríamos decir clarividencia, pero se me presentó esa escena y aquí lo curioso es que se trató de un aviso y eso que retumbó en mi interior porque ninguno platicó palabra alguna conmigo, ni mi señora madre, pero sí sentí dentro de mí esa voz que me dijo, ya está el viaje y nadie lo para. 2-3 semanas después estaba yo con mi mamá. Vemos que los sueños no son tan locos o las visiones como algunos suponen. Hay que saber diferenciar esos momentos en los que estamos despertando o nos llega un grado de somnolencia y tenemos este tipo de experiencia. Y también hay que aprender a conocer el lenguaje onírico que cada quien posee. ¿Cómo es esto del lenguaje onírico? Los sueños, para interpretarlos, necesitamos conocer un poco, no es que seamos expertos, pero tener conocimientos de numerología, es decir, cábala de predicción, conocer sobre la ley de los contrarios. Hay gente que en base a lo que sueñan, en la vida real es todo lo contrario. Si allá se vieron en un gran festín, es porque vienen lágrimas en su vida, o viceversa. También conocimiento sobre el tarot egipcio, digo yo. De todo esto hay que conocer para tener el principio de la interpretación onírica. ¿Y cómo vamos a hacer para darnos cuenta cuál es nuestro lenguaje? Eso le corresponde a cada uno de ustedes. Y esto es en base al grado de conciencia que tenga la persona. En nuestro conocimiento gnóstico hablamos que poseemos el 3% de conciencia despierta, pero ese 3 varía al 2, al 1 y en ocasiones andamos con el 0% de conciencia despierta. Que una persona tenga el 4, el 5, el 8, el 10, el 15% de su conciencia despierta, ya es otro tipo de interpretación de sus sueños, pero eso él tendrá que investigarlo. Por eso se les recomienda que tengan ustedes una libreta de apuntes y por las noches la pongan en un lugar, en su cama o cerca de su cama, con un lápiz o lapicero, para que si despiertan a medianoche, apunten ustedes si recuerdan lo que estaban soñando. O al despertar normalmente, recuerdan sus sueños. Cuando nosotros despertamos, se recomienda no movernos abruptamente, porque se nos van los recuerdos, se nos olvidan. Y sí, apuntar, digo yo, esa libreta sería el borrador, porque si despertamos a medianoche, no esperen ustedes a estar completamente despiertos.
ya que se les van a ir esos recuerdos. A medianoche ustedes ya saben dónde está la libreta, dónde está el lápiz o lapicero, y escriban ahí los garabatos que corresponden. Al día siguiente, cuando despierten, les va a llegar aquello de: yo estuve soñando, pero ¿qué fue lo que soñé? Ah, ya me acuerdo, aquí tengo mi acordeón. Y vemos aquello, y es satisfactorio cómo empiezan a llegar los recuerdos en base a ese sueño. Es obvio que esto es para que ustedes lleven a cabo un diario y pongan, por ejemplo, miércoles 17 de abril, hablando de miércoles, hoy salió mi artículo. Si no sale el martes, normalmente entre martes y miércoles. Sí, compré el diario, pero ya no lo revisé. Sí, ya lo subí al Face, incluso lo compartí, pero salió hoy, sobre la Semana Santa. Así que ustedes vayan escribiendo como sugerencia, haciendo un diario de todo aquello que sueñan. Que tal día no recuerdan lo que soñaron, hoy no recuerdo lo que soñé. Y revisen, repasen esa libreta una vez a la semana. ¿Para qué? Para que sus sueños hagan ustedes el comparativo con la vida que llevan a cabo. Es obvio que si una persona se la pasa atormentada por sus problemas, va a soñar con monstruos que lo están persiguiendo y lo acosan. Si alguien tiene una obsesión, eso es lo que va a estar soñando. Y resulta que Hugo sueña que tiene una cadena de pollerías, y luego a nivel internacional como Kentucky. ¿Y por qué no? Ustedes conocen la historia del dueño de Kentucky, el fundador. ¿A qué edad le llegó la buena suerte? Ya estaba grande el señor. Y después de 1000 intentos, después de andar con una mano atrás y otra adelante, un día cualquiera logró el éxito. Y qué bueno. Así que, como decía un programa televisivo, se vale soñar. Nosotros como seres humanos primero existimos en la mente de los dioses. En el Génesis se lee: antes que existiéramos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir esto que nosotros todavía no existíamos físicamente. Primero fue en la mente de los dioses. Como decía Descartes, pienso, luego existo. Y es bueno esto de los proyectos, hay que darle forma, hay que cristalizarlos. Volviendo a los sueños, tendrán una base científica. Hay gente que nada más habla por hablar, hablan porque la lengua no tiene hueso. Mejor se verían más bonitos calladitos. Si desconocen el tema, le diría a un francés: fermez la bouche, cállese la boca, no esté hablando de lo que usted desconoce. El médico es el experto en medicina, ¿no es así? El carnicero es el experto en carnes. Hugo es el experto en pollos, ¿no es así? Tú, Rafa, eres el experto en periodismo. Anita es la experta con ese celular que hasta la policía le tiene miedo cuando la ve. No sea que vaya a filmar. Tienes que ir a ver qué está pasando acá en el estacionamiento, porque aquí así ahí la policía se mete, los policías ahí. Ah, sí, los que les toca cuidar sí. Coppel, ahora ya están ahí en el Ahí están, como decimos en Costa Rica, matando la culebra en lugar de
estar cumpliendo con sus actividades. ¿Están cuidando los coches? Sí, cuidando los coches, están ahí con el celular. Haciendo amistad con los de la tienda y bueno, están en todo menos en lo que Están tienen en que todo estar. menos en lo que les pagan, como para tomarles un video y subirlo, para que sus jefes se den cuenta de que no están cumpliendo con sus labores. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, sentó las bases para que los sueños se estudien de una manera científica. Volvemos a lo mismo. ¿Qué son los sueños? Los sueños son viajes astrales que nosotros hacemos y llevamos a cabo de una manera inconsciente. Si tuviéramos conciencia de ello, sería fabuloso, porque entonces sí, tendríamos conocimiento y causa para decir esto va a suscitarse dentro de X tiempo, como lo hiciera Michel de Nostradamus, y lo plasma en las centurias. Y hablando de Michel de Nostradamus, ayer un querido hermano masón, y que también estuvo acá en la Gnosis, me mandó un escrito de Nostradamus. Le llegó a él, supongo, y me dice: hermano, ¿qué puedes decirme de esto? Y era una narración que supuestamente había profetizado Nostradamus sobre la destrucción de la catedral de Notre Dame. Y yo vi aquello y sí, todo lo checaba, qué bonito. Si utilizáramos nuestra astucia para las cosas buenas, pero era de perdida unos, pongamos 15, 16 renglones, donde con lujo de detalles Nostradamus escribió sobre lo que pasó ayer. No, ya ¿Ayer? fue Ayer, desde el ayer. lunes, creo. Sí, Estamos a miércoles, Ujú. sí, el lunes antier. ¿Saben qué respuesta le di a mi hermano? Le dije: hermano, Nostradamus escribió en cuartetas. Este escrito no se parece en nada a lo que él profetizó. Por eso se llama las centurias, son cuartetas, son 4 renglones. Y cada renglón es una cuarteta, así es como él escribió, pero no todo un relato. Esto se los menciono por si les llega ese pequeño video o escrito en Face. No tiene que ver nada con Nostradamus. Afortunadamente, los que hemos leído un poquito sobre Michel de Nostradamus conocemos la forma que él utilizó, el escrito y el lenguaje para profetizar. Y cuando le preguntaron a Michel de Nostradamus en vida por qué utilizaba un lenguaje oscuro, él respondió: podría escribir para que ustedes lo entiendan, pero prefiero este tipo de lenguaje para que las futuras generaciones no puedan tergiversar lo que yo estoy escribiendo. Y es algo muy cierto. Volviendo a los sueños, como les dije, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, deja sentadas las bases para el estudio científico de las experiencias oníricas. Yéndonos un poco más atrás, en las cortes de los mandatarios, ellos siempre tuvieron bajo su mando personas relacionadas con el esoterismo, encantadores, exorcistas, magos,
interpretadores de los sueños. Y así, ellos en su corte tuvieron este tipo de gente. ¿Y que nada más hace 5.000, hace 3.000 años? No, señores. En la actualidad, díganme ustedes o desmiéntanme. Oh, Rafa, que estás en el periodismo, los políticos mexicanos son muy dados a consultar y a tener un chamán que les proteja. ¿Sí o no? Sí, una vez supe que Fidel Herrera consultó a una que lee las cartas. Ah, estás muy corto. Fidel Herrera consultó a una persona que lee las cartas. Fidel Herrera tenía todo un séquito de magos, hechiceros, brujos, para que le protegieran y llevaran a cabo lo que él les pedía. Pero una lectura de cartas, eso no es nada. ¿Cómo se llama esta otra? Elba Ester Gordillo, que hasta África fue. Hay un libro al respecto que habla sobre ello, no recuerdo yo el título, pero es una investigación donde todos, incluyendo a Salinas de Gortari, y no nada más ellos, los actores, las actrices, gente de poder aquí en México, tienen esa cultura de consultar a los magos. Eso no es secreto a voces, eso se conoce. Y no yendo tan lejos, Ronald Reagan, cuando fue mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica, él tenía sus amistades, astrólogos, videntes. Él y Nancy Reagan eran muy asiduos a consultar a la señora Jane Dixon. ¿Y quién fue Jane Dixon? La lectora más poderosa de la bola de cristal del siglo XX. Un poco más atrás, el Führer Adolfo Hitler. Donde estuviera una persona de poder, inmediatamente Adolfo Hitler mandaba por él. Y mientras los astros le favorecieron, cuando le decían mi Führer, los astros le están favoreciendo, lleve a cabo esa invasión, él estuvo muy feliz, pero cuando le comenzaron a decir, ya los astros no le favorecen mi Führer, empezó el declive de Adolfo Hitler. En la Biblia se habla sobre José, y bien conocen ustedes esa lectura de José, el cual venía siendo la envidia de sus hermanos. Y estos, cegados por esa envidia, un día lo llevan al campo. Ya habían urdido cómo desaparecerlo, pero no lo mataron y le sacaron ganancia, lo vendieron a un grupo de esclavizadores. Y para ello, para demostrarle al padre, mataron un animal, rasgaron sus ropas, las ensangrentaron y fueron con el anciano y le comentaron que un animal lo había devorado, que ellos nada pudieron hacer, y llevan a José a Egipto. Y ahí, trabajando con un rico mercader, resulta que la esposa de él, es decir, del copero, como se le llama, lo llamó el celador, se enamoró de José, y éste no quiso sucumbir ante la tentación,
Y es obvio que asusta a su esposo y lo mandan a la cárcel. Pero dice la Biblia, aún así José continuaba con la bendición de Dios y lo trataba muy bien, no como a un reo cualquiera. Pronto se extendió su fama como interpretador de los sueños. Era muy exacto. Y un día el faraón tuvo un sueño y llama a sus adivinos: vengan para acá, acabo de tener este sueño. 7 vacas gordas que emergen del río y comienzan a pastar, y atrás de ellas 7 vacas flacas que las devoran a las vacas gordas, y ni así engordaron. Interprétanme el sueño. ¿Y qué dijeron los interpretadores de sueños? ¿Qué dijeron los magos? ¿Qué le dijeron al faraón todas aquellas personas a su alrededor versadas en esoterismo? Se declararon incompetentes. ¿Y saben ustedes por qué se declararon incompetentes? Porque a la menor falla, como hacían los romanos, le cortaban la cabeza, porque el faraón les iba a decir: yo te estoy pagando muy bien y el pueblo te respeta como si fueras yo mismo, y me estás fallando, eres un charlatán, córtenle la cabeza. Pero le dicen al faraón: Señor, sin embargo, a pesar que nosotros nos declaramos incompetentes para la interpretación de ese sueño, tienes en la cárcel a un hebreo de nombre José. ¿Por qué no lo mandas llamar y le consultas a él? Y hace caso el faraón y manda llamar a José, le platica el sueño y le dice: José, Señor, 7 vacas gordas. Esto indica 7 años de abundancia para el pueblo de Egipto. Yo te sugiero que mandes a construir más graneros para que almacenes suficiente grano, porque las 7 vacas flacas que se comen a las gordas y ni aún así engordaron, indican 7 años de hambruna. Y el faraón le hizo caso y almacena todo el grano que puede. Y cuando llegó la sequía, cuando llegó la etapa de las vacas flacas, como decimos acá, todo el mundo se estaba muriendo de hambre, menos los egipcios. Y el faraón, en agradecimiento a esa interpretación exacta, nombra a José gobernador de una de las provincias. Pues la hambruna llegó hasta la familia de José y no tardaron en ir a Egipto, porque habían escuchado que ahí sí tenían grano en abundancia. Y cuando llegan y los ve José, curiosamente llegan a donde está su hermano, pero ya no lo reconocían porque no era un niño, pero él sí los reconoció y los trató muy bien, les dio de comer, les vendió el grano y ordena a su gente: depositen en lo que ellos llevan la copa en la que yo bebo, y depositen el costalito de dinero con el que han pagado la provisión. Y se van. Al rato llegan los soldados y los detienen y les recriminan: nuestro Señor les ha tratado muy bien y así le están pagando a ustedes, son unos ladrones, ¿por qué hacen esto? Señores, no hemos robado al gobernador de la ciudad, nos declaramos inocentes.
y comienzan a buscar entre las alforjas de las bestias, y ahí encuentran el dinero y la copa de José. Y vámonos otra vez para la ciudad. Es obvio que todo esto era un plan de José. Y les recrimina: así me pagan ustedes, después que los he tratado muy bien. Señor, no sabemos cómo llegó y cómo llegaron estas cosas aquí a las alforjas de nuestros animales. Y temiendo que los mataran, porque era la ley, José les dice: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque le dijeron: es que nuestro anciano padre no va a saber de nosotros y va a morir de tristeza. Perfecto, vayan por su anciano padre, tráiganlo acá, pero me dejan el depósito al más pequeño de ustedes. Señor, va a morir nuestro padre si esto sucede, porque hace años nuestro hermano menor fue devorado por las fieras y fue un golpe muy duro para él, y está muy anciano, ya no soportaría otro golpe de esa manera. No se preocupen, yo voy a cuidar bien al hermano vuestro, pero vayan por el Señor Padre y tráiganlo. Y cuando cumplieron con aquello, José ya no pudo ocultar más ese sentimiento que cargaba interiormente, y les dice: no me reconocen. Aquel muchacho, aquel hermano menor que ustedes le dijeron a vuestro padre que lo habían devorado las fieras, aquí lo tienen, soy yo. Ahora sí me reconocen. Y los abraza, porque en él no había rencor ni venganza, y abraza a su Señor Padre, y ahí se quedan a vivir con él y se ven liberados de la hambruna. Hermosa narración que nos da la Biblia, donde se habla de la interpretación de los sueños. Y sobre la interpretación de los sueños, como les digo, hay que saber interpretarlos mediante el esoterismo, mediante la religión, mediante la cábala, mediante la intuición, porque cada quien tiene su propio lenguaje, cada quien. Llega Rafa y me pregunta: Frank, ¿y qué significa soñar con un pollo? Bueno, Rafa, el pollo significa temor, pero eso será la interpretación del sueño. Necesitamos conocer de principio a fin todo lo que tú soñaste, y además saber el estado emotivo, cuándo o cómo estaba ese estado emotivo en los momentos en que te fuiste a dormir. Todo eso cuenta. Pero sí, Frank, ¿qué significa soñar con un pollo? O es muy común que se meta una persona al internet y comienza a bajar interpretación de los sueños. Llega un día una compañera de trabajo y me pregunta por una interpretación de un sueño, y le doy la respuesta, y me dice ella sarcásticamente: sí, pero aquí en el internet dice todo lo contrario. Y le respondo: pues sigue con el internet, yo te estoy hablando en base a mi experiencia. Y eso es muy cierto. Podría, por ejemplo, Anita, mandar a traer una enciclopedia con letras de oro y vayan a saber cuántos tomos de la interpretación onírica, y que eso le costó, qué sé yo, 10,000 pesos, y en cambio Hugo nada más se atravesó de los pollos guamuchil. Ahora sí le dije bien. Wasabi. Perdón. Wasabi y guamuchil es de Sonora, ¿no es así? Bueno, al menos queda en Sonora. Bueno. Un pollo de wasabi se atraviesa Hugo donde está el compañero, ¿cómo se llama? El que vende revistas.
don Esteban. Don Esteban, y va con Esteban y le compra un pequeño librito de la interpretación de los sueños y te lo vende Esteban en 20 pesos. Y Anita pagó 10,000 pesos. Como una enciclopedia, vayan a saber 4 tomos con letras de oro, y tú estás pagando por un librito 20 pesos. ¿Cuál de los dos es el bueno? ¿Qué me responderías? El librito. Yo diría que los dos son buenos, pero hay que tomar en cuenta que cada libro lo escribe la persona que lo escribió en base a su sentimiento. Y es muy cierto, tanto el tuyo como el de Anita, los dos sirven. Sirven y sirven como muleta, porque ustedes deben interpretar o conocer primero el lenguaje que les corresponde para la interpretación onírica. ¿Y cómo van a conocer ese lenguaje? Repasando esa libreta, ese cuaderno que yo sugiero, escriban todas las noches y cada semana lo repasen para que así hagan una relación de lo que soñaron a cómo fue en base en lo que ustedes viven o vivieron toda esa semana. Así que no vayamos a estancarnos, que tenemos un sueño y ya corro a ver el libro. No, eso es para los principiantes. Eso viene siendo al principio, pero llega el momento en el que nosotros debemos superarnos. Por eso estamos acá. Ustedes deben superar al maestro o prepararse para que cuando lo estén aparezca el maestro que cada quien lleva en su interior y les dicte sabiduría al oído. Yo podría pasarme toda la noche hablando sobre ciertas interpretaciones de los sueños, pero no es el caso. Ya les dije, hay mucha literatura. Pero hablemos, por ejemplo, de una casa. Y nosotros soñamos con una casa. ¿Y qué representa la casa? La casa está representándonos a nosotros mismos. Somos nosotros. Y dependiendo cómo veamos la casa en el sueño, eso está indicando el tipo de vida que estamos llevando. Y la persona soñó que la casa estaba derrumbada, en ruinas, o bien falta de aseo, todo patas arriba, que ese le está indicando, así estás llevando tu vida. Tienes que cambiar, tienes que pulir la piedra en bruto, como decimos en la masonería. Tienes que transmutar los vicios en virtudes, como dijeron los alquimistas. No necesariamente tiene que ser un palacio lo que soñemos, podría ser una casa bien sencilla, hasta con piso de tierra, pero está impecable esa casa. Esa casa está indicando cómo somos nosotros, cómo llevamos nuestra vida. Si la persona es chismosa, argüendera, flojonaza, así es como se va a ver esa casa. Si esa casa en el sueño se ve en llamas, se le está pidiendo urgentemente que ya cambie su forma de pensar y de actuar. Las llamas todo lo purifican. Pero también vamos a poner un ejemplo sobre el sueño de una casa.
Y cierto día llega una persona y ve que frente a él se levantó una ola, pero como estas que hundieron a la Atlántida. Y esa ola venía hacia él y cierra los ojos atemorizado, pensando, ya no la libré. Y cuando abre los ojos, ya no está esa agua, esa gran ola, voltea hacia atrás y ve una casita sencilla, blanca, que estaba ahí, no la había tocado para nada el agua. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Un problema marca diablo que se le iba a presentar y que lo iba a poner entre la espada y la pared, pero que al final de cuentas iba a salir bien librado, porque voltea hacia atrás y ve que la casa no había sido tocada por esa ola gigantesca. Y ya que estamos mencionando el agua, hay que poner mucha atención sobre cómo se manifiesta en los sueños. Agua turbia, agua sucia, enfermedades, problemas. Agua cristalina, un buen augurio. No crean ustedes que en el sueño va a llegar una persona y le va a decir, Anita, es que va a pasar esto y esto más esto. No. Es ahí donde entra el lenguaje onírico de cada quien.